Muy bien, los buenos días al país, los buenos días a todos los que nos siguen a través de su programa que como cada sábado viene a instruirlos y ayudarlos en cuanto a lo que es la educación, la ciencia y la información, que es su espacio Ciencia y Más, abriendo ya en este nuevo año 2023 con más información, más ciencia, más cultura y sobre todo una renovación de todo lo que es nuestro amplio espectro de la información. Los buenos días, profesor. Buen día, Héctor. Un agrado siempre comunicar con nuestros televidentes. Héctor, la seguridad ciudadana es un tema que nosotros tenemos que suspender cualquier proyecto que tenemos, y tenemos muchos para tratar con nuestros oyentes y radio y televidentes, pero la seguridad ciudadana es vital. Sí, debemos recordarle a nuestro pueblo que pueden localizarnos en los canales 111 y 1101 HD de Claro TV, el canal 46 de Win Telecom, el 10 de Telecable Dominicano. Sí, claro, Héctor, seguridad. Claro que sí, sobre todo también recordarle a nuestra gente que pueden llamarnos ya aquí al estudio, al teléfono 809-547-1158, que es la línea de estudio que ya está disponible, donde nos pueden llamar en cualquier momento para cualquier tipo de pregunta que tengan, y recordarles que también nos pueden localizar en el canal 647 de Amazon Fire TV. También recientemente se acaba de agregar el canal 20 de Win Telecom, y igual de Telecable Dominicano junto al canal 10. Así que ya saben que tenemos muchas más opciones para estar aquí con nosotros, pero también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @cienciaymas2 en Twitter. En Instagram igual también lo vamos a poner de esa forma, en Cienciaymas2, pero ese aún no nos lo han terminado, pero estamos trabajando eso. Bueno, miren, en nuestro país, pese a que todos en los medios de comunicación, en lo que son los medios escritos, televisivos, radiales, hicimos un llamado a la cordura en lo que fue el fin de año, ya para el cierre de las fiestas del año 2022. Nosotros todos hablamos en muchas ocasiones de que era bueno que toda la sociedad dominicana se basara precisamente, perdón, que este año nuevo llegó con nuevas cosas también, pero miren, decíamos que era bastante importante el hecho de que se hiciera el llamado, que la gente tomar el fin de año con cordura, con conciencia, que bajaran esos niveles de violencia, de igual forma también en lo que era el consumo de las bebidas alcohólicas. Nosotros tuvimos un inicio de año bajos niveles de lo que fueron las muertes por accidentes, aún así no tan bajos, porque si usted trata, en este caso... Lo que pasa es que disculpa Héctor, esto de bajos niveles es en comparación con niveles altísimos que ha habido. Entonces son niveles altos como quiera. Lo que pasa es que son bajos respecto de otros que son mucho más altos. Sí, claro, no hablamos a nivel de porcentajes, pero si en esos porcentajes, en vez de que nosotros hubiéramos visto, como vimos en este fin de año, un resultado de unas 39 muertes por asunto de accidentes de tránsito, no es menos puntual señalar el hecho de que 28 de las 39 fueron por motocicletas. Eso es una cosa que a veces parece increíble, pero cómo usted plantear el hecho de que 28 personas mueran en accidentes de motocicletas, cuando aquí se ha querido tomar medidas que son a veces radicales en ese sentido, pero que lo que se trata es de proteger la vida de la gente. Fíjense, se ha estado discutiendo en las últimas semanas, desde el inicio del nuevo año, se ha estado discutiendo el hecho de que a nivel de seguridad ciudadana
un gran porcentaje, más de un 80% de los asaltos y asesinatos que ocurren en nuestro país ocurren por el tema de las motocicletas. Ahora, ¿qué sucede con eso? Profesor, si usted se fija, nosotros vemos cómo cada vez que en la calle hay un operativo, sea organizado por la Policía Nacional, organizado por la DGCET, hay una gran resistencia y la gente comienza a decir que son abusos, que nos vamos a los extremos, mas sin embargo, muy poca gente se fija en que cuando se hacen estos operativos, a quien se detiene es a la gente que anda completamente identificada, lo cual es un contrasentido, porque si usted va a detener para usted mejorar y que la población se sienta más segura, esa motocicleta que se debe detener es esa que usted ve que no tiene los aditamentos, que no tiene placa, que no tiene un registro, que usted ve unos sujetos que a veces a simple vista usted se da cuenta de que son personas sospechosas y que usted lo ve que vienen sin casco, vienen dos en una motocicleta con extraña apariencia, que esos son los que deben de ser directamente detenidos. Pero curiosamente esos son los que le cruzan por el lado a las patrullas policiales y no los detienen. Y al no detenerlos, llama a suspicacia el hecho de que cuando eso pasa, la gente diga, pero ¿por qué detienen a la persona de trabajo que viene en una motocicleta con todas las de la ley, y a ese es al que detienen y se lo llevan? Entonces... Sí, pero Héctor, mira, sí. Tú sabes que se ha planteado la medida, sí, claro, de evitar, digamos, que dos personas transiten en una motocicleta, en un motor después de las 11 de la noche. Sí, pero eso es inconstitucional, profesor. Eso no... No, pero de querer hacerlo se hace. No llego al extremo de decir que la Constitución es un pedazo de papel, como dijo un presidente de la República en algún momento, pero se toman medidas si se quieren tomar. Ahora, el problema no reside ahí, sino en la parte que tú estás señalando. O sea, si la policía quiere determinar a ciencia cierta si dos personas que van en una motocicleta son delincuentes o no, lo hacen. Si está en la disposición de hacerlo. Y la persona de trabajo también es detectable, no necesariamente porque tenga una apariencia, porque hay mucha gente que son económicamente deprimidos y tampoco tienen mucho criterio de apariencia, nada de eso. Entonces, te van a aparecer vestidos quizás de saliño. Sin embargo, insisto en esto, si hay la disposición, si hay el interés de establecer cuál es el objetivo verdadero del tránsito de esa persona por ahí, eso se determina. Y no hay que ser genio para eso, ni hay que buscar a los chilenos para que le enseñen a la policía dominicana cómo actuar. Sí, y a propósito de eso, un mensaje al amigo Chu Vázquez. Cuando la policía chilena esté, porque parece que hay disposición de hacer eso, que no le enseñen a sacarle los ojos a la gente con peligrones, como ocurrió en Chile. Esos carabineros chilenos hicieron eso. Entonces, que no traigan ese método de seguridad a la República Dominicana. No, hay muchas cosas que hacer aquí, profesor. Sobre todo el hecho de que nuestra Policía Nacional, aunque se ha estado reentrenando, queda mucho ante esta reforma policial que, bueno, a simple vista podemos decir que se ha quedado totalmente a medias. O sea, no hemos escuchado hablar a más nadie de lo que es la reforma policial y en qué estamos con eso. En qué estamos, porque hemos visto que ha sido torpedeado el proyecto precisamente desde adentro, desde donde los mismos generales que están ahí le han puesto trabas a todo lo que es el proceso de la Policía Nacional y de la reestructuración que se supone deben hacer. Ahora, la ciencia, nosotros como ciencia, como científicos, como personas que estamos más ligados al tema de la educación, creo que debieron ser citados personas que más tuvieran que ver precisamente con el tema de la enseñanza, de realizar una depuración, una profilaxis real en lo que es la Policía Nacional.
Miren, no es lo mismo que usted le diga a un policía que la reforma policial que se inició va a mejorarle el salario. Efectivamente, se le ha estado mejorando los salarios, pero a nivel humano, a nivel de enseñanza, ¿qué se ha hecho con esos policías? ¿Cuáles son las charlas que se le ha impartido? ¿Cuáles son específicamente las enseñanzas netas que se le están dando en un reentrenamiento a nuestra Policía Nacional en cuanto a lo que son métodos, trato de personal, cuando hay una redada, cuando hay en este caso operativos? Porque fíjense, ahora mismo si buscamos imágenes que hay por ahí, hemos visto un sinfín de precariedades y de problemas que hemos visto entre policías y ciudadanos. No obstante, si bien hay que entrenar a los policías, también hay que hacer una campaña de concientización con nuestra ciudadanía, porque es que la gente le ha perdido el respeto a la autoridad. Y eso es parte de lo que nosotros a nivel de, bueno, no a nivel, hace muchísimo tiempo, profesor, venimos señalando. Recuerden que usted y yo hablábamos de eso antes de nosotros salir de acá, en Navidad. Y nosotros decíamos que la educación en nuestro país ha tenido un fallo y ha sido un deprimente resultado el que hemos visto a lo largo de los últimos 16 años. Por eso le decía, en una prácticamente, bueno, no digamos una discusión, un encuentro amigable con el señor Andrés Navarro, quien decía en un sitio que la educación en sus manos, cuando él fue ministro de Educación, tuvo el mejor repunte. Yo le decía que cómo era posible que ese fuera el mejor repunte cuando veíamos cómo las pruebas PISA nos estaba yendo peor que en años anteriores. Entonces, ¿cómo y a dónde vamos nosotros a llegar si no iniciamos una campaña de concientización? Mira, yo creo que nos ahorraríamos muchísimo dinero contratando personal del exterior, sea de Estados Unidos, de Chile o donde sea, para el asunto de la reforma policial. Mira, en ningún sitio están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Qué significa esto? Que en la policía hay muchas personas que son suficientemente capaces. Hay muchos oficiales honestos, trabajadores, serios, responsables, amantes de la patria, amantes de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay disposición o no se ha entendido que hay que buscar a esa persona y encargarle a esa persona estas modificaciones de las que se está hablando. La persona que suele ser muy capacitado, un académico, no está embromando atrás de que le den cuestiones ni robándole a ningún gobierno ni a nadie. Eso normalmente ocurre. Entonces hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. De igual manera ocurre con educación. No que sacamos los últimos niveles, lo que tú estabas señalando ahorita, sí, que Navarro entendía que él había hecho una gestión y que eso es mentira. O sea, hay que buscar el personal adecuado. No que en matemática que salimos muy mal, que hay que contratar, que sé yo quién. Miren, aquí hay muchas personas, físicos, matemáticos, que son capaces como el que más. O sea, como cualquier extranjero de eso que tanto... Porque hay porque hay una cuestión de que si es extranjero, ya eso es un pasaporte a la excelencia y no es así. Ahora, ¿qué hay que hacer? Saber buscar a esa gente. Saber buscarlo. Usted ahora hay un proceso de confección de libros. Ya usted buscó el personal adecuado para esos libros. Si se mete un asunto ¿cómo se llama?, de cuestiones personales o cuestiones de familia para construir los libros, para facilitar algún tipo de cuestión de entrada económica, entonces no se está haciendo el servicio que hay que hacerle a la patria. Entonces hay que buscar las personas adecuadas, aunque no simpaticen políticamente con las personas que tienen capacidad para decidir. El político que va a decidir a quién colocar, a quién aprobar o no.
no debe atender a que él no es de su partido. Inclusive enemigo personal. No es un problema de ser enemigo personal, es un problema de quién puede hacer el trabajo. Entonces, si se quiere hacer tanto en la policía, entonces, como en educación, hay que buscar el personal adecuado, que usted puede tener la seguridad de que en este país ese personal existe. Búsquenlo. ¿O qué quieren? ¿Que vayan con un currículum a hacer una fila larguísima? ¿O pedir una entrevista de miseria con un burócrata disparatoso? Pues entonces estarle rogando, eso no lo van a hacer. Les reitero, ni lo van a hacer en la policía, ni lo van a hacer los educadores de este país. Eso es así. Entonces vamos a estar claros en eso. Eso es así. Mire, hay un sinnúmero de cosas que nosotros aquí hemos señalado. Nosotros que a nivel de trabajo, sea a nivel científico, a nivel educativo, incluso a nivel comunicacional, la gente a veces confunde una cosa con la otra, y nosotros, por ejemplo, en reuniones recientes que tuve con algunas personas que me visitaban, por cierto, no quería dejar pasar este momento sin agradecer nueva vez al Ministerio de Obras Públicas y la gente de Constanza, las cuales pues luego de que nosotros denunciáramos, inclusive en otro medio, la condición de la carretera para subir a la cascada de Aguas Blancas en Constanza, un lugar hermosísimo, profesor, pero que lamentablemente se encontraba en unas condiciones paupérrimas, y que gracias a Dios y a las gestiones que se han hecho ahora, pues ya se está arreglando la carretera. Igual esperamos, para que no vayan a pensar que es solamente una cosa, que también se le pueda pasar en este caso la mano a lo que es la carretera que va desde Constanza hasta Valle Nuevo, precisamente hasta donde están las pirámides y hasta donde baja por allá por San José de Ocoa. Nosotros estuvimos conversando, y no solamente conversando, yo hice un recorrido total en toda el área montañosa. Un lugar hermosísimo, un lugar que tiene mucho que ofrecer, no solamente a nivel de turismo, sino también para esa gente que practica el senderismo, esa gente que acampa. Usted sabe lo que es, profesor, yo llegar a las pirámides a las 2 de la tarde y que la temperatura estuviera en 9 grados ahí. Ahí estuve yo enviando, estuve con la familia por ahí, mostrándole a ellos, enseñándoles para que conozcan parte de lo que es la historia, y sobre todo para que también ellos pues conocieran lugares que tienen mucho que ver con la historia, porque recuerda que cerca de ahí de las pirámides fue donde fue en este caso asesinado el coronel Camaño, y ahí está el monumento que está en ese lugar donde nosotros nos acercamos ahí. Incluso mi hijo más pequeño me hizo la pregunta, que yo no esperaba la pregunta de él, yo la esperaba de mi hija mayor, pero fue mi hijo el pequeño que me dijo, pero a mí nadie me ha dicho de la escuela sobre esto, papi. Y yo le decía, pero tú estás muy pequeño. Un niño de 8 años, y preguntar eso fue sumamente interesante, porque quiere decir que llama a la curiosidad el hecho de que cuando usted a sus niños los lleva por monumentos específicos donde ocurrieron cosas que directamente tienen que ver con nuestra historia, despierta en ellos el querer aprender, el querer saber lo que ocurrió y por qué ocurrió. Recuerden ustedes que ahí, en esa parte de Constanza, en la parte más alta, fue donde el coronel Camaño, al igual que muchos, vinieron tras la incursión luego de aquella batalla, donde lamentablemente pues ejecutaron al coronel Camaño, y donde no todo el mundo tenía claro el qué pasó ante aquellas palabras del presidente Balaguer. No sé si el profesor la recuerda, que decía: aquí no hay cárcel para tener a un hombre de esa envergadura. Un preso de Entonces, es por eso que ocurrió lo que ocurrió.
porque quiere decir que no le dijeron todo, la orden estaba dada, sin claro, unas palabras directas. Claro. O sea, hablar en parábola como Balaguer hablaba. Pero en física se diría inducir. Lo indujo a hacer ese acto. Así es. Entonces, esa carretera, miren, la carretera de Constanza hasta Valle Nuevo, se supone que por la distancia usted debería de hacer ese recorrido desde abajo hasta allá en por lo menos unos 50 minutos. ¿Usted sabe qué tiempo me tomó a mí? 3 horas y media. 3 horas y media porque la condición de la carretera está deplorable. Está muy mal, en muy mala condición. Incluso una parte por donde nos fuimos, porque un guía me decía, mire, ingeniero, si nos vamos por aquí, nos sale más fácil. Y yo encontraba una zanja y yo decía, pero si caigo mal me voy a volcar en la jipeta. Y eso, mire, incluso me enseñó el camino y me dijo, mire, si doblamos ahí por ese callejoncito que usted ve ahí, bajamos hasta Guayabal. Yo le decía, mira qué interesante, la parte donde se unen el norte y el sur, donde usted tiene, en lo que es tanto San José de Ocoa como en Guayabal de Azo, temperaturas muy, muy agradables, porque están más cerca de esa parte alta de la montaña. Pero me disculpan por este retraso que tengo, pero lamentablemente los caminos no ayudan. Y como yo dije una vez, el turismo, se lo dije hice el llamado para que el ministro David Collado, en este caso, pudiera intervenir en eso. Y hay que decirlo claro, el ministro más eficiente que yo he visto en sus labores, David Collado, al igual que de Línea Ascensión, igual a Jean Luis Rodríguez, que está en Portuaria, donde hemos visto cómo en los puertos, a razón de que tuvimos aquí en el país 4 cruceros ahora en enero, incluyendo el crucero más grande del mundo, que estuvo ahí en el puerto de Taino Bay, en Puerto Plata. Pero vamos a esperar que todo siga para adelante y que podamos seguir progresando por ese lado. Entonces, señores, miren, como el profesor y yo le decíamos, y me van a disculpar que nos habíamos salido del tema, ¿verdad? Prácticamente. Pero la educación en nuestro país ha ido, como dicen, en una debacle. Hemos ido de mal en peor en muchas ocasiones. Lamentablemente, a la entrada de este gobierno no fue diferente con el paso del señor Roberto Fulcar, donde lamentablemente pues no, aunque claro, podríamos señalar de que hubo la coyuntura del tema de la pandemia, pero no está de más el hecho de que ahora fuera cuando pudiéramos más ver un resultado diferente. Decíamos al salir ya, al irnos a la pausa, que nosotros bien pudiéramos en este caso hablar sobre los sistemas educativos, pero eso es algo que ya desde ahora en adelante, a propósito, profesor, de la inauguración de los nuevos corredores escolares, lo cual yo había dicho y todavía sigo diciéndolo, no por cómo estoy allegado a lo que es el asunto del transporte a nivel nacional, sino porque, miren, no es tan fácil el hecho de usted poder entregar, por ejemplo, en este caso, poner la vida de los niños en manos de alguien que usted no conoce. Claro, yo decía que si se iban a hacer estos corredores para que los niños tuvieran el transporte escolar gratuito, lo cual es un fenómeno, lo cual es maravilloso, porque en los Estados Unidos eso tiene 100 años y nunca ha sido diferente. Pero en nuestro país, que el cual el desarrollo no ha sido el mismo, hemos visto cómo se ha tomado una medida la cual, claro, ha sido muy aplaudida por todos nosotros acá, pero no es menos cierto el hecho de que se debió o se debe de hacer un trazado de las líneas de hacia dónde y por dónde van a circular esos vehículos. Recuerde
que la mayoría de las escuelas en nuestro país se encuentran encrustadas en los barrios, y hay barrios que son de difícil acceso. Por ejemplo, claro, donde se inició el plan piloto es un lugar que está más abierto. Se inició en el área de La Victoria, el área de Hacienda Estrella y toda esa parte donde las escuelas se encuentran prácticamente en las carreteras, y donde, profesor, si usted ve, los niños solamente tendrían que salir a las calles para montarse en el autobús que recorre, y eso es un fenómeno. Sobre todo señalar que es algo que, aunque ya se había iniciado aquí desde hace, creo que desde el 2017, 18 por ahí, se habían iniciado unos procesos, pero solamente se habían hecho acá en la autopista Duarte. ¿Cuál es la diferencia? Estos vehículos que son adaptados y son puestos para el transporte público deben sumarse. Ahora, ¿qué yo decía con las propuestas del transporte? El transporte escolar, a razón de que hay una asociación de transportistas escolares, lo cual vamos a tratar de ver si en una semana por ahí podemos traer al representante de ellos, pues estas personas son los que en vehículos más pequeños entran a todos esos lugares pequeños, a todas esas calles que a veces son muy estrechas y por donde un autobús no puede recorrer. Por ejemplo, estos autobuses que se prepararon, los Hyundai Aeroton con capacidad para 37 pasajeros, son esos autobuses los cuales se pusieron en este corredor para funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si cuando se vaya a colocar a la gente de Sabana Perdida, para poner un ejemplo contextual, Sabana Perdida tiene muchas calles que son muy pequeñas, muy estrechas, donde estos autobuses no circulan. Ahora, ¿se va a poner paradas específicas para que los padres lleven los niños ahí? Y que si el autobús pasa, por ejemplo, la escuela que está en los cerros de Sabana Perdida, pueda recibir a los estudiantes que vienen de las partes de los callejones o las partes que están cerca, próximas al río. ¿Verdad? Eso es parte de las preocupaciones. Y si se va Héctor, disculpa, lo que ocurre que muchos estudiantes, para ir de su casa a la escuela, no tienen ningún espacio de carretera abierta donde ese tipo de vehículo pueda caber. Estamos hablando de miles y miles de estudiantes. Tú señalabas en algunos barrios, pero y en campos, en las áreas rurales, en las áreas de campesinas, es imposible meter un autobús de eso por ahí. Exacto. Y tenemos muchos estudiantes que viven en lugares difíciles, porque no puede verse solamente como la seguridad vial. También hay un asunto de ya como está la situación de seguridad, digamos, como persona. Ha habido momentos en que ha habido épocas, no sé si tú recuerdas, donde ha habido temporada de secuestro, no de secuestro, sino de toma de muchachos para sacrificarlo por la razón que sea. Se entendía que era para sacarle órganos y cosas, porque muchos cadáveres aparecieron sin ojo, sobre todo con los ojos. Entonces, ese proyecto es muy, muy hermoso, pero debe entenderse que ese tipo de autobús va a ser poco práctico. En el PLD inició lo que tú decías, creo que en el 17 por el PLD lo inició ese proyecto. A lo largo de la autopista Duarte, como tú decías. Bueno, eso para fines de la seguridad es extraordinario, por la cantidad de locos que andan con un guía en la mano en el país. Sí. Y a veces también la inocencia del muchacho. Entonces es un proyecto, yo no sé si se mantiene, pero eso debe mantenerse, porque es un proyecto hermoso. Entonces esos autobuses, ese tipo de autobús como que está en pantalla que se presentaron ahí, serían buenísimos para ese tipo de carretera.
a lo largo de la carretera del sur, de la carretera del este, y son carreteras primarias. En carretera secundaria también eso podría funcionar. Ahora, el grosor de los estudiantes de la República Dominicana, usted sabe dónde vive, barrio adentro, como dice la expresión por ahí. O sea, en el seno del barrio donde está el grosor de los estudiantes y otra cantidad metida entre campos. Es decir, debe buscarse o tenerse presente otro tipo de movilidad que también, sea más pequeño también. Sí, que sea más factible para ejercer bien la función. Claro, y es que decíamos, profesor, miren, usted tiene a los estudiantes, por ejemplo, y eso yo siempre lo he señalado porque me tocó eso. Yo estudié, por ejemplo, en el Liceo Capotillo, que aunque la gente no lo quiere creer, dentro del corazón del barrio, el barrio Capotillo, hay un liceo enorme que alberga a miles de estudiantes ahí. Y usted tiene a personas que vienen desde el Caliche, personas que vienen desde una comunidad que le llaman el Mango, lugares que están muy adentro en el barrio, donde los estudiantes tienen que caminar muchísimo, porque están prácticamente a las orillas del río. Y subir desde ahí, desde esos lugares estrechitos que yo conocí todos, que yo caminé, que yo viví eso, porque lo vi de cerca, aunque yo me desplazaba desde más lejos para llegar a esa escuela. Eso fue en los 90, pero esa escuela sigue ahí. Y no es lo mismo ver a toda esa gente que sube desde allá, primero por el tema de la seguridad, segundo por la distancia. La distancia para un niño que está allá abajo en el Caliche o en las Cañitas, allá, muy allá, subir desde ahí, atravesar el Simón Bolívar, atravesar la entrada de Capotillo para llegar hasta allá, hasta el liceo. A veces son niños que tienen que salir con 1 hora, hora y media primero, porque tienen que subir caminando. Pero ante la inseguridad que hay. Héctor, otro aspecto que ha de tenerse en cuenta en esto que estamos tratando, los días de lluvia. Precisamente. Y detrás de la lluvia, entonces la gripe del muchacho. Es decir, que hasta por cuestiones de salud es conveniente llevar adelante ese programa, teniendo en cuenta que se requieren, además de eso, otro tipo de vehículos, que probablemente sea mayoría. Eso es así. Directamente, enhorabuena, darle desde aquí nuestras felicitaciones al ministro de Educación, Ángel Hernández, y sobre todo a Hugo Veras, que le ha tocado. Mire, yo que estuve hablando con el buen amigo Hugo Veras, estuvimos conversando y me dice, bueno, pero que me ha tocado, todo lo difícil me ha tocado. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que en tu caso, eres una persona funcional, una persona que se entrega, que en este caso sí da la cara ante estas situaciones, pues te ha tocado lidiar con todo eso. Pero vamos a seguir aquí, hay que apoyarlos y asegurarnos de que ellos puedan seguir por ese tramo. Nosotros decíamos, ya para cerrar en este caso los capítulos de aquí de nuestro país, nosotros queríamos tratar ese tema internacional donde nosotros hemos visto cómo han estado sucediendo una serie de cosas que lamentablemente de una u otra forma en algo nos afecta. No tanto en el caso de Perú, donde es donde tenemos la situación más grave, pero aquí nosotros tenemos una relación comercial con Brasil que a lo largo de los años pues ha estado ahí. Perdonen, caramba, qué cosa. Bueno, pero miren, decíamos, en Brasil, luego de la toma de posesión de Lula, vimos como Bolsonaro, que de manera irresponsable, y yo lo dije en otras ocasiones, Bolsonaro lamentablemente huyó de Brasil, se fue de manera cobarde, ni siquiera fue a entregarle la banda presidencial.
Pero vamos a ver qué ha pasado, porque vimos cómo hubo un intento prácticamente de golpe de Estado en Brasil, lo cual no es algo que se suscite de manera común, ya que vimos cómo en el día, justamente hasta el día de ayer, habían 500 detenidos. 500 detenidos. Por eso usted sabe la cantidad de gente que hay preso ahí. Y son personas que muchos van a ser sometidos a la justicia, incluso otros que, decirlo así, van a tener que afrontar por ocupar el palacio, donde pues hubo enfrentamientos serios con la policía. Y Bolsonaro, aunque no dijo ni sí ni no, desde allá, desde Miami, pues él hizo un pronunciamiento leve, pero eso a todas luces se ve claro, profesor, que fue algo instruido por ellos. Ese parece una versión de lo ocurrido en el Capitolio, en los Estados Unidos. Con el tema de Donald Trump. Y Donald Trump y Bolsonaro, eso se entiende muy bien. O sea, parece que son muy buenos amigos. Ese es el punto. Lógicamente comparten procedimientos. De suerte y manera que la situación de Brasil es similar. Yo no sé en qué medida en Brasil la justicia puede actuar, porque la justicia en este tipo de países pues ha dejado mucha tela por donde cortar. Sí, ojalá haya justicia con eso y ese tipo de eventos sean definitivamente superados. Hemos avanzado bastante, hay que reconocer eso, claro, en Latinoamérica, pero todavía queda. Bueno, Perú es un caso reciente de eso. Sí, mire el Ministerio de Justicia ha dicho que va a actuar, pero vamos a esperar, que podrían someter a la misma Boluarte. A Dina Boluarte. Podrían someterla conforme a la postura de la justicia. Recientemente yo le comentaba fuera del aire que hubo un tema reciente en cuanto a lo que fue el descubrimiento de algo que era prácticamente un atentado contra la vida de la presidenta Boluarte, que fue donde encontraron unos explosivos en la carretera por donde ella transitaba. Gracias a Dios nada pasó, pero recordar que Perú, aunque ha tenido un pasado tormentoso, de que en los últimos años ha tenido en menos de 5 años 6 presidentes. 6 presidentes en 5 años. O sea, cuando hablamos de ingobernabilidad y de intolerancia, tenemos que necesariamente señalar al Perú. 47 muertos hasta el día de ayer. Bueno, vamos a esperar. Yo no sé dónde va para eso. Yo estaba viendo una noticia del Ecuador. Sí, claro. Que hay un ministro de Energía. Había sido un ex ministro de Energía y un funcionario elevado, no sé si ministro de Energía actualmente. El asunto es que está encargado de la parte eléctrica. Sí. Entonces le preguntan, y de producción de energía, le preguntan que si ya definitivamente va a haber estabilidad. Y entonces dice que eso solo Diosito puede resolverlo. Entonces le dice un tipo que le está censurando eso, dice, ¿cómo que Diosito? Entonces nombren a Dios de ministro para que superen ese problema. Bueno, ahí está difícil. Entonces tenemos que despedirnos. Sí, tenemos que despedirnos en el día de hoy. Nosotros agradecidos de que ustedes estén ahí, agradeciendo la gentileza de su atención. Y recordarles que para el próximo sábado, Dios mediante, estaremos aquí cuando el reloj marque las 8. Y esperemos también que esto nos deje tranquilos, ¿verdad? Sí. Fuerte. Cuerpo, como dicen, nos ponen a uno al volar. Sí, pero señores, como dicen, esto es en vivo, o sea que esto quiere decir que somos reales y que estamos aquí. Que pasen ustedes un feliz resto de este sábado. Nos veremos hasta la próxima. En el siguiente sábado. Su Mundo TV.